Hola, hoy les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Somos tres mamás de tres países diferentes unidas por un diagnóstico que es el diagnóstico de nuestros hijos. En este espacio tendremos conversaciones sobre diferentes temas que nos rodean como madres de niños neurodivergentes. La idea es que queremos hablar desde nuestra experiencia y desde nuestros zapatos. Hoy queremos hablar sobre una palabra que nos ha rodeado desde el momento que recibimos el diagnóstico y es la palabra discapacidad y lo que pesa esta palabra. Y para comenzar, quisiéramos como entender qué es la palabra discapacidad, cuál es esa definición. Ok, a ver, discapacidad. Este es en sintonía con la OMS. La OMS define discapacidad como cualquier condición del cuerpo o la mente que hace más difícil para la persona realizar ciertas actividades e interactuar con el mundo que la rodea. Qué lindo Entonces, sería que cada una de nosotras pudiera como decir qué es para cada una la palabra discapacidad y cómo ha sido convivir con esa palabra. ok, no sé, Denise, quizás quieres comenzar tú. Sí, en realidad para mí discapacidad es una forma distinta de mirar la esencia del ser humano. Creo que cuando uno cambia su mirada, cambia cambia tu percepción de esa persona. ¿No? Bueno, a ver, para mí la discapacidad comenzó el día de que nació Rodri. Yo en realidad no tenía mucha ni contacto ni con el tema. Y el día que nace Rodri y que tengo todo un camino para su diagnóstico, que me tomó como más de un año y medio en diagnosticarlo, en ese lapso de tiempo me fui preparando para el diagnóstico. Cuando llega el diagnóstico, llegan un millón de preguntas y en esas miles de preguntas sin respuesta, me metí de lleno en el tema y creo que de un tiempo a esta parte, hace 14 años de esto, eh, tengo una mirada distinta. Ha ido pasando muchas etapas, desde un duelo durísimo por un hijo que yo pensé, me imaginé y que tuve que nada, que como pasar la página y reconocer a otra persona en él, fue para mí, ha sido un viaje duro y largo, pero acá estoy. Muy bien. Para ti, Gi. A ver, la verdad es que para mí el diagnóstico de Alan fue como un descanso, porque yo lo diagnostiqué cuando ya tenía un poquito más de 2 años y yo me pasé esos primeros 2 años preguntándome, levantándome en la noche, diciendo, este niño tiene algo y yo no sé qué es lo que es y yo necesito saber lo que tiene para poder ayudarlo. ¿No? Entonces yo veía que en todo estaba atrasado y en todo, no sé qué, y eso no me dejaba dormir. Entonces cuando llegué a diagnosticarlo y cuando ya supe que él tenía lo que tenía, yo descansé porque yo dije, bueno, por lo menos esto es así y estas son las cosas que yo tengo que hacer para ayudarlo. Me centré mucho como en el presente, ¿no? Y comencé a trabajar como una hormiguita, ¿no? Y ahí mira que Denise y yo nos encontramos en esa etapa de cuando ellos estaban muy pequeñitos, porque nos fuimos hasta el fin del mundo, A buscar y ahí ya respuestas. nos encontramos en una de esas conferencias. Y, eh, y pues ha sido, wow, un camino. Y de verdad yo también como tú ahora tengo otra definición de lo que es discapacidad, completamente distinta a ese momento. em, pues yo creo que es algo que podemos hablar muy chévere en esta conversación. ¿Y tú, Yo Pau? les cuento un poco lo que ha sido para mí la palabra discapacidad. Yo, a diferencia de ustedes, sí siempre tuve mucho contacto con la discapacidad porque mi mamá es educadora especial. Entonces yo desde niña tuve contacto con niños con Down. Ella era muy especialista en los niños con Down. Yo crecí viendo niños con Down en mi casa porque ella a veces los atendía personalizados. Yo iba a su trabajo y estaba con los niños.
Me acuerdo que yo de niña decía, yo quisiera tener un hermanito con Down porque me parecían los seres más cariñosos, más amorosos. Entonces, para mí la palabra siempre ha estado presente, ¿sí? Y sí, de alguna forma siempre pude ver como estas otras aristas de la palabra discapacidad. Es como si no tienes las capacidades regulares que todos los seres humanos deberíamos tener, pero tienen otras, estas parte manual, todo esto. Entonces yo tenía un poco esa mirada. Pero cuando llegó el momento de recibir este diagnóstico para mi hija, yo lo recibí ya grande. Al comienzo, así como tú, G, yo tenía dudas, yo decía, algo no está bien, algo no me cuadra aquí, pero lejos de imaginar que podría ser una discapacidad y que el diagnóstico estuviera dentro de una discapacidad. Entonces, cuando yo lo recibí en mi hija, aún ya conocía de lo que estábamos hablando y ya sabía pues, por todo lo que yo había visto desde niña, fue como un poco una negación, ¿sí? Como que lo primero que yo hice fue como no nombrar la palabra, o sea, entendía y sabía que la condición de mi hija se refería a una discapacidad que es la ausencia, o sea, no poder hacer ciertas cosas igual que los otros. Yo no quería usar la palabra, yo me negaba a decir ella tiene una discapacidad porque al final si yo miraba a mi hija yo lo que veía era puras capacidades y me parecía que era una niña llena de un montón de capacidades diferentes. Entonces la palabra que yo siempre usé fue como capacidades diferentes, necesidades diferentes, neurodivergencia. Y para mí ha sido un camino como de amistarme con la palabra, pero sobre todo de hacer esta conciencia de cómo es nuestra mirada la que lleva al juicio de la palabra, ¿no? Sí, y escucharnos a nosotras, la verdad es que uno se da cuenta de que cada persona que pasa por enterarse de que sus hijos tienen algún tipo de algo o algún familiar, tiene una relación diferente con la palabra, ¿no? Y ahí Ujú. viene la razón por la cual nosotros queríamos hablar de esto en esta conversación, porque al final, ¿qué es la discapacidad para todas nosotras y para todas las personas que viven en este mundo y que y que les toca tener una relación con ella, Y ¿no? es un poco lo que queríamos con este espacio también, y es un poco la invitación de este episodio de hoy, es mostrar y como que cada uno haga conciencia de cómo vemos esa palabra, ¿no? Y yo creo que es empezando nosotras como mamás, porque ¿por qué no la queremos nombrar o por qué no queremos verla o por qué? Porque ya en nuestra información está como algo malo, algo negativo. Y si nos vamos históricamente a ver a la palabra discapacidad y las personas con discapacidad, ¿qué pasaba en el pasado? Las escondían. Las escondían, las mataban, o sea, eran la vergüenza de la Sí. familia, ¿no? Entonces, de alguna forma, históricamente es una información que nosotros traemos y que viene en nuestra historia como humanidad. Y muchas veces, al usarla, eh, es como ofensiva, ¿no? Exacto. ¿Eres un discapacitado o qué te pasa? ¿Cuántas Hay veces se pasado usa para... muchas veces que yo he dicho sí porque la discapacidad, entonces, pero ¿cómo dices esa palabra? Esa palabra ofende, esa palabra agrede, o sea, es como la palabra tabú que se usa hasta para insultar, Claro. ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esta conversación tan bonita, yo creo que es muy útil porque va a hacernos entender desde otra mirada, ¿no? Que la palabra en sí no es la que está mal, sino es los usos que uno le da a esa palabra, ¿no? Y Y cómo la la mirada. juicio que le tienes a la palabra también, ¿no? Porque ya tienes como tú dices, Pau, un prejuicio antiguo de lo que fue, de lo que te enseñaron, de cómo creciste. Claro. No, y la verdad es que yo empiezo con el tema. A mí no me gusta la palabra discapacidad, porque es que la palabra, o sea, yo nada más veo a mi hijo pintado diciendo, yo no soy discapaz en nada, en que soy discapaz. Así me dice él, que Claro. soy capaz. Entonces yo le digo a él, no, si tú eres capaz. Y él me dice, que entonces, ¿por qué yo tengo que utilizar esa palabra? ¿No? Ujú. Y yo sí me siento peleada con esa palabra. Aparte, no, cuando la primera vez que yo tuve como, o sea, como ustedes, ¿no? Me hablan un poco de que tuvieron, ¿no? Comenzó su relación con esa palabra cuando se enteraron del diagnóstico. Para mí, la relación entró cuando a mi hijo no lo aceptaron en el colegio por tener una discapacidad, ¿no? Ujú. Para mí fue
durísimo, dolorosísimo, porque yo decía, ¿por qué tengo que yo, o sea, por qué mi hijo es diferente? ¿No? Y comencé a sentir, yo como mamá, siendo la mamá del niño diferente, ¿no? Ujú. Y ahora tengo como que probarle a todo el mundo que mi hijo no es diferente, cuando en realidad hoy en día lo veo muy distinto, ¿no? Pero la Y sabes palabra, que tú tocas un tema muy importante ahí, G, y es el tema de te rechazaron en el colegio por tener la discapacidad. Es que fíjate cómo la palabra desde en todos los ámbitos del sistema genera miedo, ¿sí? Y genera rechazo. Lo que tú no conoces y lo que tú no sabes, tú lo rechazas porque yo no sé cómo se maneja eso. Y si nos vamos a lo básico de lo básico, que es el sistema educativo se asusta frente a la palabra discapacidad, aunque ya hay estructuras, aunque ya hay inclusiones, aunque ya hay otras formas de educarlos, pero igual sigue siendo una palabra que asusta y justamente la invitación es a cambiar la mirada y a que nosotras como mamás de estos niños que convivimos y estamos día a día con ellos, nos damos cuenta que lo que pasa es que son capacidades diferentes. Discapacidad no es la ausencia de capacidades. Y esa es como la gran invitación, ¿no? A que los que están afuera, que si tienen la posibilidad o tienen hijos que están en colegios con niños con inclusión, neurodivergentes, que los inviten a ver esas otras capacidades, que se abran a esa oportunidad y a esa experiencia de convivir, de vivir, de conocer otra forma de ver el mundo, porque al final es una forma diferente de vivir, ¿o no? claro, Exactamente. Además, uno ve a la persona con la dificultad, digamos, en este caso los mismos, sus pares, o sea, los chicos de la misma edad, y no ven tanto a la persona a veces, sino ven solamente la discapacidad que ellos tienen. Entonces, Ujú. ahí radica como esa mirada a un punto, o sea, es como yo siempre pienso, ¿no? A ver solamente el árbol y no ver el bosque, ¿no? Exacto. Y es la parte donde yo me cuestiono, ¿no? Porque claro, mi hijo Rodrigo, él tiene síndrome de Williams y claro, pero eso no lo define, eso no es su etiqueta, ¿no? Y él es Rodrigo, ¿no? Y Ujú. son de capacidades lindas, pero que su síndrome hace que como que sea como un umbrella o como una sombrilla a todo esto que él es, ¿no? Y que eso es lo que a veces a mí como mamá me frustra porque claro, la discapacidad es lo que se ve. Y a mí Y también, sabes qué es lo otro que también, digamos, yo siento que yo he trabajado mucho con Manuela y es como, sí, creo que las tres estamos alineadas en esto de decir a nuestros hijos, el diagnóstico no los define a ustedes, pero cómo esa palabra pesa tanto que al final ellos empiezan a sentir este peso tan grande de ese diagnóstico, de esa discapacidad y cómo el trabajo para poder expandir en nuestra sociedad un cambio hacia la discapacidad es empezando nosotras como familias, ¿no? Y esto es una invitación, sí, a los que están afuera, pero sí también a los que tenemos esta realidad y que vivimos con ella. Es como nosotros como mamás cambiamos la mirada. Si nosotros la cambiamos, podemos llevar a nuestros hijos a que también cambien la mirada y no se sientan menos por eso, porque no son menos. Simplemente tienen un camino diferente, ¿no? Sí, hay unas cosas más difíciles, pues porque sí, hay desafíos y desafíos muy grandes, pero hay otras cosas que sí hay, ¿no? Y cómo poder empezar a enfocarnos y a mirarlo desde estos otros lugares donde puedan empoderarnos más como familias, como mamás, y no a disminuirnos tanto, ¿no? claro. ujú, Aparte que yo siempre he dicho, si tú mantienes vamos a decir el tema del salón de clases, si tú mantienes un salón de clases sin niños con neurodivergentes, entonces, ¿cómo aprende uno? ¿Cómo aprenden estos niños a vivir en un mundo regular, común y corriente, a tener empatía hacia los demás, a ver a los demás con cada uno con sus cosas y sus dones y que las personas, cada una somos únicas? Porque no necesariamente tú tienes que ser una persona con una discapacidad para ser diferente. Todos somos diferentes, todos somos ¿no? distintos. Entonces, tratar el salón de clases, ¿no? Como que todos somos iguales, ¿no? Y todos tenemos que pasar tal materia y hacer tal cosa y no sé qué, no sé cuánto. Ya eso todo está siendo debatido. Pero muchos Ujú. de nuestros países todavía estamos ahí, Sí, de ¿no? acuerdo.
Y Eh, volviendo a la palabra discapacidad, es también darnos cuenta que la discapacidad está en muchos ámbitos, ¿no? Es la discapacidad física, es la discapacidad intelectual, es la discapacidad, las enfermedades mentales también traen discapacidad. Mucha gente con depresiones, ansiedad, que son tan crónicas que los discapacitan, no pueden llevar una vida normal. No es que sean menos, pero sí tienen una disminución en ciertas cosas y ahí entra una discapacidad. Entonces, ver que todos podemos llegar a tener algún día discapacidad, ¿me entiendes? Puede ser que no nos toque, pero es una palabra que está ahí, sino que hay veces la palabra discapacidad, que es lo que yo creo que pasa mucho, está muy relacionada como con estos casos que son muy grandes, digamos, de discapacidad física, de discapacidad intelectual, pero existen un montón de discapacidades invisibles. claro. Yo digo Que que yo están- tengo discapacidad de matemáticas, por ejemplo. Exacto. No, como te digo, al igual que en pues mi parte de escritura pensaría que soy más fuerte. Entonces, como, sí, ¿no? Todos tenemos un poquito de eso. ¿Cómo Y se les ocurre a disculpa, adelante, dale. ¿cómo se les ocurre que podríamos, o sea, qué palabras podríamos compartir para que la gente sepa que hay otras formas también de utilizar, de decir discapacidad sin decir discapacidad? Bueno, a O mí sea, me gusta neurodivergente. a mí también. A mí ¿Qué también me más? gustan. ¿Cuáles otras? Pero a veces no lo entienden, ¿ah? Hay personas que no No. entienden la palabra neurodivergente. Te dicen, ¿cómo es eso? ¿Eso Y yo, qué es? Pero ay, ¿sabes qué? Ahora que estamos hablando de esto, ¿sabes qué? Es bueno decir neurodivergente y ¿cómo es eso? Ah, tomar el momento para explicar, ¿no? Ujú. Y así uno va A mí como, me gusta capacidades diferentes, niños con necesidades especiales, niños con capacidades diferentes. Me gusta porque se está mostrando la capacidad diferente, porque sí, hay capacidad diferente. Esa claro. palabra me gusta y la uso mucho. sí, sí, es una manera de llamarla, pero ponte, a mí me pasa mucho que yo digo, porque a veces no encuentro cómo decirlo, y digo, sí, porque esa persona no es normal. Sí, Y, y lo es- dije, y lo dije con una persona cercana a mí, que es una sobrina que yo quiero mucho, y me dice, ¿cómo dices eso? ¿Cómo que no es normal? Y ahí dije, wow, sí, pues es fuerte, pero mira, ¿no? ahí llega a todo lo que estábamos hablando con ¿Y qué Paola cosa y es del normal? influencer este. ¿Y qué cosa Sí, es normal? ¿No? Finalmente ¿qué para es mí, la normalidad? Exacto, eso te iba a decir. ¿Qué es lo normal? y Exacto. me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando, no sé, lo matriculas a tu hijo en natación, ponte, es algo que me acaba de pasar. Y vas a la natación y lo matriculo y le digo a la chica, bueno, Rodrigo, no sé qué, ¿no? Va a tantas clases, 8 clases, pago. Y le digo, él tiene una capacidad distinta, él tiene un síndrome, ¿no? Y automáticamente la persona que me está inscribiendo se queda así como, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué es Yo lo le digo, que pasa en el día a día con ellos, no? y yo le dije, no, tranquila, él funciona, él es un chico que atiende órdenes, Funciona. funciones, o sea, También ni tiene siquiera on. funciona, me refería como que él se adapta a las Claro. situaciones, va a pasar, obedece órdenes, o sea, ¿no? Ah, ok, ok, me dijo, ¿no? Entonces, Sí. ¿Sabes lo claro, que porque es yo uso mucho? Me da risa. una profesora especial, no sé, o sea, es como que asusta mucho porque es como, ¿y ahora con qué me voy a encontrar? ¿No? Sabes que tú ahora que dices eso de que funciona, me acuerdo que cuando recién lo recibí, pues me tocó ir con terapeutas y doctores y me usaban la palabra, ella es muy funcional. Y a mí esa palabra, que me dijeran, ella es funcional, me podía ofender, Enervaba. me enervaba yo, pero, o sea, ¿en qué momento dudas que no sea funcional? ¿Me entiendes? Como que simplemente dijeran, es funcional, es como, o sea, es Pero, como contemplar que no funcionaba, justamente eso. Y eso a mí me... Como una máquina que no pero yo no, funciona. yo no lo tomo así. La palabra funcional yo no la tomo así porque hay chicos discapacitados o personas discapacitadas, seres humanos discapacitados, llamémoslo así, que son bien disfuncionales. Funcional, Claro. Que disfuncional, no, funcional, claro. literalmente no funcionan, que están sentados en una silla, que están amarrados porque son chicos Hay que personas no con depresión que no son funcionales. hay, Exacto.
hay bipolaridad, hay esquizofrenia, o sea, hay de todo, pero sí hay gente que no funciona, eh, qué horrible suena, pero que no funciona tan bien, o sea, en el Que no es mundo. funcional. O sea, a mí me ofendía la palabra, pero después, pues ya como estar más en ese mundo, me doy cuenta que, claro, es la palabra correcta para decir justamente eso que tú estás Está diciendo. Es correcta, funcional, no es tan funcional porque hay discapacidades que son muy poco funcionales de personas que no tienen las cosas básicas. Nuestros niños realmente son muy funcionales. Pero en esa época que yo estaba súper adolorida, que estaba hasta en el comienzo del diagnóstico, que me dijeran, tu hija es funcional, era como, me ofendía un montón y me generaba mucho dolor. claro. Sí, pues es entendible, ¿no? Sí, Entonces, todas hemos pasado, creo que por varias etapas, ¿no? De aceptación. Y bueno, como cerrando el tema, quisiéramos como dejarlos a los que nos oyen la pregunta de qué significa la palabra discapacidad para ti y cómo te relacionas con ello. O sea, como que si los que nos oyen se llevan esta pregunta, se la hacen, reflexionan sobre eso y cómo pudieran empezar a vincularse de una forma diferente y a verlo de una forma diferente, pues para nosotros ese es como el granito de arena que queremos dejarnos, chicas. sí. Sí, Ya tal tenemos cual. 10 minutos, así que em, El inicio de, es el inicio de una conversación que puede dar para Ujú. muchísimos más temas, pero es el inicio de una palabra y de un diagnóstico que nos tocó a cada una de nosotras de una manera distinta, pero igual a la vez, ¿no? Creo que es como un shock inicial en el que uno no sale como como que te hubieran metido, pues, no sé, un puñete y luego vas como recuperándote, recomponiéndote y vas buscando nuevas respuestas y en ese camino te encuentras con lindas personas, porque a mí me ha pasado que el diagnóstico de Rodri me ha traído, además de muchas lágrimas, muchas cosas lindas y gente como ustedes que me he encontrado en el camino, que nunca les hubiera conocido si no hubiera sido por Rodri, ¿no? De acuerdo. la verdad Así. que para mí ha sido, yo puedo decir hoy en día que para mí ha sido algo maravilloso. O sea, ese hijo que Dios me dio, la verdad es que me ha enseñado tantas cosas, ¿no? Em, ¿No? La determinación de hacer las cosas, de nunca darse por vencido, em, el no, tú sabes que uno piensa como que uno ve como el futuro a veces un poco más oscuro de lo que termina siendo, ¿no? Y uno Ujú. se da cuenta y Alan me ha mostrado que uno puede hacer todo lo que uno quiere si uno se enfoca en ello, la verdad. Tú dices algo y es como un poco también me llega esto de cuando nos dan los diagnósticos, ¿no? Y nos dicen es una discapacidad. Yo me acuerdo cuando yo lo recibí, el neuropediatra me dijo, no va a poder esto, no va a poder lo otro, no va a poder, no va a poder, no va a Va a poder, poder. no va a poder. No va a poder, que al final la vida me ha demostrado que todo lo ha podido y ha podido mucho más, ¿no? Entonces, también es un poco abrirnos a que hay veces, desde la parte médica, ya es un montón de restricciones y de cosas malas que vienen con la palabra, pero al final son nuestros propios hijos los que van a determinar cuál va a ser su camino y hasta dónde ellos van a llegar, ¿sí? Y así como tú lo dices, G, para mí también mi hija ha sido como esta persona que vino a revolcar mi mundo. Sí, han sido muchas lágrimas, como dice Denny, pero, pero han sido tantos aprendizajes y yo no sería la mujer que soy hoy si no fuera por ella. También es como hay veces le dicen a uno que es que los niños con discapacidad o con diagnósticos llegan a familias especiales y yo no creo eso, yo creo que son ellos al llegar a nuestras vidas que nos transforman tanto, que nos hacen empezar la vida, a ver la vida un poco diferente y más ligera, ¿no? Aunque sí es difícil porque no vamos a negar la dificultad que es tener un niño con discapacidad, con una enfermedad, es difícil, el camino es en su vida muchas veces. Pero también nos enseña cosas a vivir un poco más ligero y a desprendernos de un montón de estructuras que traemos, por lo menos en mi caso es como el gran aprendizaje. Es Y así. creo, y creo que nos capacitamos en el camino, ¿no? O Claro. sea, nos capacitamos para criar a estos hijos
que nos llegaron y que claramente nos marcaron y nos hicieron las personas que somos hoy en día, pero creo que no somos especiales. A mí me desespera cuando me Sí, dicen, yo tú también no creo. por eso te ha llegado especial. No, yo no tengo nada especial, simplemente soy Sí. una persona que le llegó un tema X y tuvo que trabajar con ese tema y sacarlo adelante, ¿no? Exacto. Y en el camino me he ido capacitando para ser Sí, la mejor versión. sí, la discapacidad nos ha dado capacidad. Capacidad de aprender, de crecer, de evolucionar, de transformar la mirada y bueno, pues Exacto. esto era como lo que queríamos hablar hoy. Seguiremos con muchos más temas, esperamos seguir poniendo sobre la mesa temas que son importantes, que hay veces son difíciles de hablar, pero que hablándolo desde nuestros zapatos de mamás, los que nos oyen pueden ver como una mirada diferente. Gracias por oírnos, chao, chao. Chao. Bye.